que Dios tiene determinado en las Escrituras es a saber sus hijos predestinados. Y también estuve hablando de lo que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Escritura que a los suyos vino, que era el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí en San Juan está escrito, lo dijo el Señor Jesús. Pero yo estuve puntualizando y haciendo en las Escrituras, por las referencias que estuve compartiendo, de qué son los hijos de Dios predestinados, los que han tomado carne, como el Señor Jesucristo, como los apóstoles, como Juan el Bautista, que desde antes de la constitución del mundo fueron ordenados conforme al plan de Dios para que llegado el tiempo ellos naciesen como nacen los hombres, pero eran del cielo y Dios los predestinó. ¿Para qué? Para hacer posible la enseñanza o el cumplimiento de la palabra, ¿no? Y hay muchos textos que ustedes los han leído, yo estuve compartiendo el domingo pasado, que nos hacen ver quiénes eran estos, que son diferentes totalmente a nosotros que creemos, los cuales Dios los envía, los sacrifica, así como el Señor que dejó su gloria, también estos. Y bueno, estuve dando esos textos y los vamos a estar releyendo para que alguno que no estuvo el domingo pasado tenga referencias y tenga la razón y la justicia de Dios en sí mismo, de poder buscar y ver si es así o no es así. Porque estamos en un tiempo semejantemente a otros tiempos, como el tiempo de Israel, donde Dios tenía determinado estos hijos de Dios. Entonces vamos a estar leyendo primeramente en Isaías. Isaías capítulo 8. ¿No? Que la gente tiene otra enseñanza porque no tiene referencias en cuanto a la Escritura, así como tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento, ¿no? El original y el duplicado, que es para comprobar que es verdad. Que Dios no hace las cosas a la casualidad, sino que Él ya tiene
de antemano, antes que se hiciese el mundo, ya determinó y envió a sus hijos para el cumplimiento. La gente ha creído mayormente iglesias, ¿no?, que han enseñado acerca del Espíritu Santo. Bueno, han confundido mucho, porque el Espíritu Santo sí obró y están los principios, pero nunca fue fuera de la Escritura. La manifestación del Espíritu Santo nunca fue fuera de la Escritura. Cuando le preguntaron, por ejemplo, o comentaba la gente en el principio, que decían: estos son sin letra, estos están borrachos, cuando se manifestó el Espíritu Santo por discípulos en el principio. Y Pedro, dijo: no, estos no están borrachos, esto es lo que está escrito, o dejó escrito tal profeta, que fue el profeta Joel, que habló o profetizó acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso fue un cumplimiento en Israel con estos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene la Escritura. Fuera de la Escritura no obra. Por eso nosotros vamos a leer unos textos que nos muestran y nos hacen saber en la manera que Dios siempre ha sido. Porque dice la Escritura que como fue, es y será. Es igual. No tiene variación. La variación la han hecho los hombres. La variación está en el hombre, que es inconstante, que cambia. Pero Dios no. Dios permanece fiel. Y su enseñanza también dice que la revela a sus hijos, a sus siervos, los profetas. Y todos de acuerdo a lo que está escrito. Todo lo que de acuerdo a eso. Cada uno de los discípulos, inclusive el apóstol Pablo, cuando se cumplía algo, mencionaba la Escritura. La ley o los profetas estaba escrito. El Señor, ¿cuántas veces dijo escrito está en tal lugar? ¿No? Y bueno, nosotros en la misma manera fuimos enseñados, ¿no? Que no se puede creer a todo viento de doctrina o a todo espíritu. No se puede creer. Dice la Escritura: examiná los espíritus. Sí, porque no todos son de Dios. Ahora, ¿cómo se examina? Los espíritus no se ven, pero sí se ve por la Escritura, por lo que está escrito, lo que hace la gente. ¿Dónde viajan esos espíritus? Esos falsos. La obra que han hecho, ¿no? La examinamos si está escrito. Y bueno, en aquel entonces voy a leer este ejemplo de Isaías, ¿no? Para que veamos las dos cosas que voy a estar hablando. Acerca de estos hijos de Dios, los apóstoles, y también acerca de lo que está escrito. Dice: si no dicen conforme al testimonio, es porque no les ha amanecido. Dice: a la ley y al testimonio. Se decía en aquel entonces: si no lo dijeron como está escrito, no les ha amanecido. Porque aquel entonces pasaba lo que pasa ahora. Mucha gente diciendo: Dios me habló, Dios me reveló, Dios me habló anoche. ¿Cuántas veces lo escuché? ¿Pero qué le habló Dios? No. Lo que Dios habla o lo que Dios revela está en la Escritura, lo que se cumple. Si no, dice, no le ha amanecido. Primeramente leemos en el versículo 20
para hacer referencia a lo que estoy hablando, ¿no? De Isaías capítulo 8. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa es la escritura que ha dado, pero en muchos profetas y los apóstoles mencionaban semejantemente que no hay que creer a todo viento doctrinal, a todo espíritu. Hay que examinar si lo que está hablando está de acuerdo a la palabra de Dios, porque ahí si no, el diablo se burla de Dios, se ríe del cumplimiento de todo. Entonces Dios nos dejó en esta manera, ¿no? Cuando escuchamos hablar a alguien referente a cumplimientos, como estamos hablando, bueno, tiene que mostrar dónde está escrito, si es o no es. En otro texto dice, por ejemplo, en Proverbios, el capítulo 30, 31, dice, no añadas a su palabra. O sea, no le ponga una cosa que no es, para que no te reprenda, dice, y seas hallado mentiroso. ¿No? Dios hace todas las salvedades para que no se erre el camino, para que no vayamos tras los hombres. Si somos de Dios, bueno, vamos de acuerdo a la regla de Dios. Eso fue lo que leí en el 20, pero vamos a leer referente a lo que estoy hablando de los hijos de Dios en el versículo 18, que este es el original. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Está hablando del Señor Jesucristo y de los hijos de Dios que vinieron junto a Él. Que dice la Escritura, allí lo vamos a leer en los Hebreos, el capítulo 2. ¿No? Para confirmar este original, que son los mismos. Esto es lo mismo. Son los apóstoles, los hijos de Dios que participaron junto al Señor Jesucristo, que eran del cielo. Hebreos, el capítulo 2. En el versículo, podemos leer desde el 12, ¿no? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. ¿No? Habla del Señor Jesucristo y está hablando de los hijos que Dios le dio para trabajar junto al Señor Jesucristo en aquel entonces, en Jerusalén, ¿no? Los cuales con ellos Dios hizo estas maravillas y milagros y prodigios, como dice allí en Isaías, ¿no? Tuvo un cumplimiento real. Leemos un poquito más abajo, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué es participar? Participaron, no eran de carne y sangre, participaron. Ellos eran del cielo, eran ángeles que participaron de carne y de sangre, se hicieron hombres. Estos apóstoles como el Señor Jesucristo, que era del cielo, ¿no? Por cuanto dice, ellos
los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, el Señor, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿No? El Señor Jesucristo tuvo que tomar carne y deshacer las obras del diablo y destruir este imperio que tenía sometido a la humanidad por temor a la muerte. Fue necesario entonces que el Señor viniese junto también estos. Dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque participaron de lo mismo, sufrieron en la carne, fueron igual que Él. Él era acá en la tierra el primogénito entre muchos hermanos, y en los cielos el unigénito de Dios, el único. Pero estos que vinieron a ayudarle en la tierra fueron hermanos, pero totalmente diferente a los que creen, que han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué estoy relatando o mencionando? Porque tenemos justamente las profecías acerca de nuestro tiempo, donde Dios ha prometido en la misma manera, así como en Israel envió a sus hijos, también los envió en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Noé. Siempre Dios estuvo enviando hijos para ayudar en la salvación a la humanidad, siempre. Y dice más las Escrituras que muchos fueron desobedientes, no guardaron su dignidad, sino que se mezclaron con los hombres, ¿no? Y a esos dice que Dios los ha reservado en prisiones para el día del juicio. Pero no son los ángeles caídos, sino esos que han sido desobedientes, ¿no? A los cuales el Señor Jesucristo, cuando muere, dice que pasa por los infiernos a predicarles. A esos que son ángeles o espíritus, como dice la Escritura, ¿no? En todos los tiempos han venido, y en este tiempo las profecías nos enseñan, según la enseñanza, el Señor Jesucristo prometió enviar. En el fin del cristianismo, como estuvimos hablando hoy, en el tiempo de la siega, dice el Señor Jesucristo, yo enviaré los segadores, enviaré mis ángeles, ¿no? Y apartarán el trigo de la cizaña, ¿no? En otras profecías, allí en los Romanos, la vamos a estar leyendo, ¿no? Para confirmar que va a haber una gran manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, ¿no? Estos hijos que participan de carne y de sangre. No son los que han creído y son hijos de Dios. Me refiero a los que son nacidos por Dios, nacidos por Dios para el tiempo del cumplimiento. Vamos a estar leyendo allí en los Romanos para confirmar la Escritura. Capítulo 8. El versículo 19. Dice así, la página 177. Porque el continuo anhelar de las criaturas
espera la manifestación de los hijos de Dios. En la versión moderna cambiaron acá la palabra criaturas, no existe. Dice la creación. No tiene nada que ver la creación de Dios, lo que ha hecho, ¿no? El cielo, la mar, las estrellas, el sol, la naturaleza, con las criaturas, que en este caso son los que han creído. Dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿No? Dice, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó con esperanza. Estas criaturas que fueron sujetas a vanidad con esperanza no son otras que las que han creído en el Señor Jesucristo, que están en diferentes denominaciones en el mundo. Ellos están en esta servidumbre de corrupción, sometidas, obligadas a esa madre iglesia donde han nacido o creído en el Señor Jesucristo. Tienen una obligación, están sometidas, y Dios ha prometido la libertad a esas criaturas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué gloriosa? Porque es una batalla que se tiene que luchar con un enemigo que no se ve, pero que ha hecho una obra demostrablemente contra Dios, como hoy estaba hablando, la del anti, opuesto a la enseñanza de Cristo, donde nos enseña Cristo a ser hermanos, a ser iguales, a tener un solo Padre, un solo Maestro, a tener un solo bautismo, una sola doctrina, una sola fe, un solo Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado con todo eso? El enemigo de Dios hizo esta obra como el Señor lo dijo en el principio. Se cumplió totalmente la profecía de allí de San Mateo, que Él enseñó, que en el principio Él plantó la buena simiente, la buena palabra en el campo, dice. Y vino de noche el enemigo de Dios, durmiendo, dice, durmiendo los hijos de Dios, vino el enemigo de noche y sembró junto a los hijos de Dios, junto al trigo, sembró la cizaña. O sea que la obra que hoy vemos en el mundo no ha comenzado ahora, no es de ahora. Hace 2000 años, desde el principio, cuando comenzó a deshacerse la iglesia de Cristo, aquella unidad, aquella hermandad, o eso es lo que pasó, que estos que fueron sembrados por el diablo, sus hijos, hicieron esta división y disensión en la humanidad, y son los que han cautivado y han sometido al mundo a divisiones, a religiones diferentes. Y bueno, esa es la obra justamente que en esta manifestación que está escrita aquí, bueno, hay que luchar para sacar, para libertar a esas criaturas que están cautivas, como dice acá en el versículo 20. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado. ¿Qué significa no de grado? Que están iguales, ninguno mejor que el otro. Fueron sujetas a vanidad, no de grado.
por causa del que la sujetó con esperanza. ¿Por causa de quién? Del mismo Señor, que desde el principio le mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y los que fueron creyendo fueron teniendo esperanza en la resurrección, en la venida de Cristo. ¿Qué iglesia en el mundo no cree en la venida de Cristo? ¿Qué iglesia no ha enseñado a tener esperanza en el Señor? A creer en la vida eterna. Todos, y bueno, como está acá, fueron sujetos con esperanza, pero con esas obligaciones o mandamientos de hombres que han hecho una separación, hicieron desperdigar a aquella iglesia del principio que era una sola. Que los mismos apóstoles o los hijos de Dios, cuando en el principio la gente comenzaba a abrirse de ellos, enseñaban en sus cartas, decían que habían comenzado a ser muchos anticristos, o sea, contra la doctrina de Cristo. Dice, eran de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Prueba de que en el principio había una cosa sola, y que los que hicieron la obra, la separación, la discordia, la disensión, la enemistad, los pleitos, no fueron los hijos de Dios, no fueron estos que están escritos acá, que nosotros creemos que eran de Dios, no fueron ellos, sino estos hijos del diablo que desde el principio se misturaron o entraron en la obra de Dios, separando y haciendo todas estas divisiones y disensiones que vemos. Pero en la Escritura y en la enseñanza de los hijos de Dios no tenemos que ellos hicieran división o enseñaran como el mundo de hoy enseña, diferentemente. No lo tenemos. No escribió el apóstol Pablo para la Iglesia Católica y otro apóstol para otra iglesia. Y así sucesivamente podemos mencionar a todos los hijos de Dios. No escribió ninguno en particular, sino con una enseñanza sola para todos, cualquiera de ellos. Amonestaba y enseñaba y rogaban que fuésemos y mantuviésemos la enseñanza. El mismo apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida muchos se levantarán, dice, de entre vosotros. Le decía a la congregación que harán perder al rebaño, lo iban a hacer desintegrar. Y bueno, todo eso fue un inicio y hubo un desarrollo en el mundo. 2000 años, desde aquel entonces hasta ahora. Y bueno, hoy tenemos la realidad delante de nuestros ojos. Lo que ha pasado con aquella enseñanza única que había, hoy se desintegró, se fragmentó en pedacitos la única doctrina. Y bueno, nuevamente la gracia y misericordia de Dios ha llegado a nosotros por la misericordia de Dios. Ha llegado a nosotros nuevamente la gracia del Señor en su determinación. Porque esto que estoy hablando está escrito hace miles de años. Pasó mucha gente, como está escrito en las profecías de Daniel. Pasarán muchos, dice, y multiplicarse la ciencia. Pero iba a llegar el día del cumplimiento, donde dice entenderán los entendidos. Porque iba a haber una enseñanza
determinada por Dios, una palabra de amor y de verdad para la humanidad, para corregirnos, porque Dios nos ama. Y si dejase a la humanidad en la manera que está desperdigada, cada uno diciendo tener la razón, opuesto a su hermano, nos perderíamos. Porque el Señor Jesucristo, cuando muere, muere por todos. Y la enseñanza que Él deja, la deja para todos iguales. Y si Él prometió volver y tomarse a sí mismo, y la gente no está como Él la dejó, imagínense, vuelvan 2000 años según esta palabra que he hablado. Me iré y volveré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué había dejado el Señor Jesucristo en aquel entonces? Sus 12 discípulos, diciéndole que ellos eran el cuerpo. Lo dejaba en su lugar con una enseñanza en adelante para todos iguales. Siempre fue la enseñanza de Dios para todos, de acuerdo al tiempo igual. Un comienzo y un final. A nosotros nos ha tocado este fin del cristianismo. Y bueno, hemos adquirido este conocimiento que Dios nos ha dado, nos ha alcanzado por un Hijo de Él, para que nosotros entendamos a Dios y su determinación. Y para que nos ubiquemos también, porque estamos siendo protagonistas. Estamos siendo protagonistas. La palabra de Dios está en pleno cumplimiento. Y esto que está aconteciendo y va a acontecer en el mundo, que tiene que suceder, cumplirse para que venga el Señor Jesucristo. En el versículo 21 dice que también las mismas criaturas serán libradas. Estas criaturas que han creído en el Señor Jesucristo serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No? Estas criaturas que el Señor Jesucristo mandó a predicar a toda criatura, estas son. Si habrá este diablo hecho mal, que hoy en la Escritura estamos leyendo en esta versión antigua y en la moderna, no habla de las criaturas, habla de la creación. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. La creación se refiere a la totalidad de lo que Dios ha hecho. Pero en esta, particularmente, está hablando de criaturas que fueran sujetas a servidumbre de corrupción, como lo estaba Israel en aquel entonces, cuando el Señor vino en el cumplimiento para Israel y les enseñaba: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué le decía eso? ¿Ellos qué era lo que estaban haciendo? No se refería a los pecados de ellos personales, sino justamente a lo que ellos, que eran de Dios, su estado como hijos de Dios en el pueblo de Israel, estaban sujetos a servidumbre semejantemente como está la humanidad de hoy. Algunos eran saduceos, herodianos, samaritanos, publicanos. Estaban. Por eso el Señor me dice, y ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Abraham, le decían los judíos. No somos siervos de nada.
Y él le decía justamente que eran siervos, porque la división, todo lo que ellos habían hecho y tenían, estaban sujetos, eran siervos de esa doctrina. Y fue necesario que el Señor Jesucristo y los apóstoles trabajasen para libertar. Por eso le decía, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que hacen estos hijos de Dios luego que el Señor Jesucristo va al cielo? Comienzan a libertar las criaturas de Dios que estaban, ¿en dónde estaban? En las sectas de la época, sirviendo a los saduceos, a los herodianos, a los samaritanos, y logran hacer una colectividad, una hermandad en Israel. De toda esa gente dividida y separada, se hace una sola cosa. Igual ahora. Hay una servidumbre, hay una obligación, cada uno donde ha creído, si es católico, con la enseñanza católica, si es evangélico, con la enseñanza evangélica, si es metodista, con el metodista, si es mormón, con el mormón, si es testigo de Jehová, con el testigo de Jehová. Está sujeto, está obligado por lo que le han impuesto o enseñado a servir allí. Aún con esperanza, aún con lo que Dios puso en él, pero no puede escapar. No hay manera de liberarse de eso, de esa obligación humanamente. Por eso Dios, en su determinación, determinó sus hijos. Y esas criaturas, dice, anhelarán la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque estos hijos de Dios, que son determinados, tienen una única enseñanza. Así como Dios es para todos, la enseñanza, de acuerdo a la Escritura, es una sola. Es una sola. No hay una enseñanza diferente para cada iglesia en la Escritura, no la hay. Hay una enseñanza, un comienzo que dejaron los apóstoles y discípulos del Señor. Y dijeron que sobre eso, fundamento o principio, teníamos que sobreedificar. Bueno, esa sobreedificación no se hizo porque los hijos del diablo la impidieron. Hicieron lo opuesto, dividieron a los hijos de Dios. Vinieron, como estaba escrito, espíritus de error, doctrinas de demonios, que la gente fue engañada y sometida. Mas Dios prometió su Espíritu Santo y sus hijos en esta manifestación gloriosa, donde Él se manifestará, como está escrito, con esta palabra de amor y de verdad, que hay cantidad de textos para ir dando y confirmando en la Escritura de este tiempo, de nuestro tiempo. Si bien hacemos referencia a lo que pasó en otro tiempo, es semejante, este tiempo no es diferente a otros tiempos. Ya pasó, como dice la sabiduría de Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y lo que será, ya fue. Nuestro tiempo se termina. El Señor viene. Pero es necesario que se cumpla la Escritura y que haya esta libertad para las criaturas y que haya una enseñanza como la tiene Pueblo Santo, que comenzó hace muchos años manifestando por los hijos de Dios al mundo la libertad, trabajando, luchando, tratando de llegar por todos los medios posibles para que estas criaturas de diferentes lugares donde escucharon la voz de Dios fuesen libres. Y bueno, el tiempo está transcurriendo. La palabra, con esta enseñanza,
sigue en pleno cumplimiento, hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿No? Continúan los hijos de Dios con el cumplimiento de la palabra de Dios. Y no tengo duda, como siempre enseñó el pastor Aquiles, que el Señor se va a manifestar en su pueblo, eligiendo sus hijos y sus hijas para este trabajo. Por eso está escrito: muchos son los llamados y pocos son los escogidos para este tiempo. Un llamado a la humanidad y una elección de parte de Dios. No es por hombre ni de hombre. Aquí Pueblo Santo no tiene institutos, no tiene escuelas, no tiene universidades. Y tuvo, sí, un gran maestro, un hijo de Dios enseñando a la humanidad. Pero todo para darle lugar a Dios. A Dios es el que tiene el derecho por la enseñanza y por lo que Él determinó. En su debido tiempo iba a enviar para apartar justamente eso. El trigo de la cizaña. Y hoy estamos sabiendo qué es una cosa y qué es otra. ¿Quién fue el que hizo esa oposición en la humanidad, que fueron los hijos del diablo? ¿Y quiénes trabajaron a favor de todos, de la unidad, de la hermandad y de la salvación, que fueron los hijos de Dios? Y bueno, que Dios te bendiga a todos y nos ayude siempre a perseverar, a ser firmes, y Él va haciendo la obra y la va a hacer y la va a confirmar con sus hijos. La va a confirmar. Así como confirma la palabra en nosotros, que estamos ciertísimamente convencidos de lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo, del amor de Él, de la verdad de Él, que dejó escrita y la hemos aceptado. Así hará Dios su obra en su pueblo y con sus hijos, con estos hijos que están escritos, como estuvieron otros hijos en otro tiempo que estuve leyendo, pero para referencia, para que nosotros haya ese cuidado, ¿no?, de saber en el tiempo que estamos viviendo, ¿no?, lo que Dios tiene o tendrá en sus elecciones, ¿no?, como lo tuvo siempre. Sabían aquellos discípulos, y estuve dando un caso muy especial de Pedro, ¿no?, allí en los Hechos, ¿no? Pedro lo llamaban los hermanos, casos muy particulares de hermanos que fallecían, y Pedro oraba y resucitaban muertos, ¿no? En el caso particular que di el domingo pasado fue cuando quisieron engañar a Dios ciertos personas en el principio, y Dios se manifestó, el Espíritu Santo le dijo ¿por qué habían hecho eso? Dice: no has engañado, no has mentido a hombre, sino a Dios. En el caso de Ananías y Zafira. Y en esa manera Dios, ese es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios que ha determinado su palabra, su tiempo y sus hijos, no tengo duda que todo se ha desarrollado en el mundo como Él lo dejó. Llegó el fin de nuestro tiempo, y Él prometió por sus hijos juntarnos en su amor. Que Dios nos bendiga y nos ayude